Bienvenidos a Más allá de juramento, un espacio donde las voces de las fraternidades cobran vidas. El día de hoy tendremos el honor de recibir a un masón cuya vida fraternal es ejemplo de compromiso, sabiduría y servicio. El muy respetable hermano Pablo Sánchez, pasado gran maestro de la Gran Logia de la Florida, ha dedicado años de incansable labor a engrandecer nuestra orden, guiando con firmeza y humildad los destinos de la masonería en este estado. Su voz ha defendido la fraternidad en momentos de calma y en tiempos de desafío, siempre con el estandarte de la verdad, la justicia, la luz por delante. Hoy nos honra con su presencia para compartir su visión, su experiencia y su amor por la masonería. Hermano, bienvenido. Muchísimas Gracias, gracias. gracias por tu invitación. Muchísimas gracias, mi hermano, por aceptar la invitación de nuestro podcast Más allá de juramento, para tener un tiempo contigo, para tener un espacio para dialogar sobre tu vida fraternal y sobre todo terminar hablando de este gran libro que tenemos acá, que vamos a dedicarle mucho tiempo de este momento para hablar sobre él. Con mucho gusto, cómo no. Bueno, primero que todo, agradecido de esta invitación tuya y una observación muy especial. Nosotros no fuimos gran maestros de la Gran Logia de la Florida, sino de la Gran Logia de Cuba en el exterior, que tenía o tiene su sede allí en la 22 Avenida y la 9 Calle de Norwest. No, está bien, muy bien, mi hermano, sí, porque nos habían pasado, que has Claro. pasado gran maestro y, has pasado gran maestro en la Florida, qué bueno. Sí, allí nosotros teníamos 6 logias que trabajaban, casi todo el personal, por un acuerdo de la propia Gran Logia, casi todos los hermanos nos pasamos para logias de la Florida, pero el edificio quedó allí. No sé ahora cómo estará funcionando eso. Wow, mi hermano. Queríamos también aprovechar este momento y agradecerle a nuestro queridísimo hermano Morris Bosakevich, quien fue el enlace entre su persona y nuestro canal para Bueno, que se diera hoy esta entrevista. eso es lo único bueno que Mori ha hecho en su carrera. ¿Por qué todo molesta a Mori? Mori es una maravilla de persona, chico. Es un hombre muy jovial, muy fraternal, muy dedicado. Y todo el mundo le tiene mucho cariño. De verdad que Mori es especial, la verdad. Mori sí. Mori es especial. Mi hermano, dentro de las primeras preguntas siempre nos gusta conocer sobre quién tenemos o quién traemos a nuestro podcast. Y por eso la primera pregunta es, ¿de dónde es nuestro hermano Pablo Sánchez? ¿Dónde naciste? Una breve reseña sobre tus padres, algo general de tus primeros pasos en la vida. Bueno, yo nací en un pueblito de campo que hay en lo que hoy es la provincia de Artemisa. Antiguamente era provincia Habana, que está bien al sur, se llama Guira de Melena, un pueblito pequeño. Nací en el año 47 y me inicié en la masonería en el año 72. Después de 2 o 3 años de haber pertenecido a los AJEFistas, que era la institución juvenil de la masonería, hasta el 66, 67 que la clausuraron. Vinieron 3 años de servicio militar obligatorio y cuando terminé el servicio, entonces me incorporé a la masonería. Oh, wow. Eso quería como segunda pregunta. ¿Qué fue lo que te impulsó a llegar a la vida fraternal? ¿Quién fue que te invitó por primera vez? ¿Cuándo escuchaste hablar de la fraternidad? En ese ajefismo me dices que entraste en el ajefismo, sí. Sí, bueno, mira, el problema de la inclinación que pueda tener uno hacia una fraternidad no se puede definir muy bien porque eso es una cosa que está dentro del individuo. Pero desde jovencito yo tenía amigos que eran jefistas y ellos fueron los que me llevaron a la logia jefista. Después con la masonería pasó igual, ya estando en el ajefismo, pues uno conoce los masones y entonces uno le da el bichito ese que se llama Sí. y entonces ya entra en la institución. En realidad yo tuve un primo que él era un masón muy reconocido en Cuba. Él fue el que me presenta en la masonería. Pero en realidad, bueno, tú sabes, si tú no tienes esa cosa interior, el espíritu de fraternidad y de convivencia con las demás personas,
es muy difícil que te logres desarrollar. Wow. Mi hermanito, ¿recuerdas el primer día que entraste a una logia? ¿Recuerdas tu iniciación? Sí, por supuesto, eso es una cosa que nunca tú olvidas. La iniciación mía fue una cosa un poco sorprendente, pero acuérdate que los ajefistas, los ofelos también tienen una rama juvenil. Sí. Los ajefistas un poco, ya conocíamos un poco de masonería, porque éramos un poco curiosos y sabíamos que había un proceso de ceremonia, una cuestión de grados, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras fue sorpresivo las cosas que uno ve en una iniciación y la sensación que te produce interiormente el cambio ese tan repentino. ¿En qué año fue, mi hermano? Yo me inicié en la masonería en 1972 En el 72. y allí estuve hasta el año 80 que salí de Cuba por el puente Mariel Cayo Hueso y en el 83, a finales del 83, fue que me incorporé a las logias aquí en el exilio. Wow, hermano. Hermano, ¿cómo ha influido la masonería en tu vida personal y en tu vida profesional? Imagínate, eso es un modo de vida. La masonería es una institución que te envuelve en un modo de vida que tú estás todo el tiempo pensando en eso. Es una cosa increíble y te va disciplinando, te va moldeando y te va haciendo una persona que eres capaz de comprender a los demás, aun cuando no piensen igual que tú. Pues logras entender a la gente y sobre todo entender muchas cosas de la vida que la institución te va formando. Hermano, ¿perteneces a otras fraternidades? Nuestro hermano Pablo pertenece a otra fraternidad. No, es solamente masonería, Solo la masonería. solamente masonería. En ese camino hasta llegar a Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba en el exterior, ¿me dices? Sí, ¿Sí? sí, sí. En ese camino, cargos ocupados antes del cargo como Gran Maestro. Bueno, cuando yo me afilié en la Logia Libertad en el año 84, enseguida me pidieron que que trabajara en la secretaría de la logia. Mm, Puedo decirte que no fue tan difícil, pero tampoco fue fácil porque es un cargo bien que requiere de tiempo. Y ocupé la secretaría como 3 años. Después pasé a la veneratura y estuve también 2 o 3 años en la veneratura. Y hasta que después volví a la secretaría y ahí estuve todo ese tiempo. También yo pertenecía a la logia José Manuel Ávila Costa, que es constituyente de la Gran Logia Unida de las Antillas. Allí también ocupé el cargo de secretario 1 año, 2 años, algo así. Como secretario se aprende mucho en una logia. Oh, y se trabaja duro también. Sí, sí, sí. Se aprende por obligación y se trabaja, bueno, porque es el deber de uno. ¿Cómo llega nuestro hermano Pablo a ocupar ese cargo de Gran Maestro? Si tú supieras que a mí nunca me interesó eh, ese cargo, lo que pasa es que hay veces que los hermanos te empiezan a hablar y te empiezan a hablar, tú ves que hay una necesidad que tú crees que puedes cubrir, algo que hay que hacer y tú crees que tú lo puedes lograr o por lo menos puedes formar parte de ese esfuerzo. Y cuando vienes a ver ya estás sentado ahí en la silla esa. Es una cosa sorpresiva. eh, eh, no sé cómo explicártelo, la verdad. Tú sabes que nos ha pasado con muchos hermanos que nos dicen algo parecido. Nos dicen, Pedro, y yo nunca opté, ni nunca luché por cargos, solo los hermanos me proponían. Y muchas Ah, veces ven la necesidad de la orden de que ocupes en un momento determinado el exactamente, cargo. eso es así. Y ahí es cuando tú dices, el sí, das el sí, voy a ocuparlo. Sí, en el caso mío hubo una competencia, ¿no? Porque había un hermano que era ya fallecido, una gran persona, un gran hombre. Él era el gran secretario en ese momento. Y a él lo habían postergado y postergado, porque él sí tenía interés, le gustaba. Sí. Y entonces fuimos a la competencia los dos y
Me tocó a mí ser más favorecido, pero no por mucho margen, no fue mucha la diferencia. Después fuimos, como es normal, muy buenos amigos y muy buenos hermanos. ¿Y fue tu gran secretario en tu mandato? No, él después se sintió, es que él estuvo 6 años de gran secretario, que son tres periodos de 3 hermanos para los que él trabajó como 3 grandes maestros, para los que él trabajó 2 años cada uno. Él estuvo 6 años en la secretaría y él, cuando vio que no votaron por él lo suficientemente para gran maestro, parece que se sintió lastimado y se retiró un poquito, no totalmente, pero se retiró de los cargos esos de envergadura. Wow. Hacía cositas más simples, pero sí se retiró un poco. Hermano, y ahora sí, ¿cuáles fueron tus mayores retos en tus 2 años de mandato? ¿Sí? ¿Como gran maestro o un año? 2 años. 2 años. ¿Cuáles fueron tus principales retos en ese tiempo? Imagínate, eso es un cargo tan complicado, tan versátil, tan, ¿cómo decirte? Ahí hay que hacer tantas cosas y lidiar con tantos caracteres diferentes. La Gran Logia eh, tiene su panteón, tiene un auxilio masónico y lo teníamos en esa época. Ahora, te repito, ahora no sé cómo estará funcionando. Y había que llevar todo eso bien en orden. El panteón masónico era un problema bien delicado porque habían miembros de familiares de masones que creían tener derecho y otros que no. Y había que ser muy exhaustivo con eso. O sea, era como administrar una gran empresa con varios departamentos diferentes. O sea, los 2 años fueron bien. Pero bueno, gracias a Dios tuvimos varios hermanos que cerraron filas con nosotros y logramos Que te hacer apoyaron. cosas interesantes. Te apoyaron, qué bueno, Sí. mi hermano. Mi hermano, ¿qué legado crees que dejaste durante tu tiempo como gran maestro? Se dejó un legado de trabajo fecundo, de abnegación, de desinterés, de sacrificio. Y creo que eso valió la pena. Valió la pena. Valió la pena el sacrificio porque Hermano, hablando un poco de la masonería acá en la Florida, ¿cómo tú ves el estado actual de la masonería acá en nuestro... bueno, aquí se ha hecho una masonería muy sui generis, muy con sus altas y bajas, con sus defectos y sus virtudes. Es lo que ha tocado porque es un exilio masónico. En el libro que acabamos de escribir, que el libro no es más que una necesidad que había que hacer para que quedara plasmado el fenómeno histórico que se produjo aquí, que se está produciendo con los masones del exilio. Y ahí se explica todo detalladamente, Sí, eh, más adelante vamos a hablar de este maravilloso libro. como no, con mucho gusto. Mi hermano, se impone a veces, bueno, en estos tiempos tan difíciles para la masonería cubana, a veces tocar, aunque sea unas pinceladas de lo que nuestro hermano pasado gran maestro cree sobre lo que está sucediendo en Cuba. Y esa es la primera pregunta que quería hacerte. ¿Qué crees que está sucediendo en Cuba con la masonería hoy en día? Esa pregunta es bien complicada, hermano Pedro. Es bien complicada porque vas a tener ahí todo tipo de respuestas. Depende de cómo cada cual incline la balanza de una manera o de otra. A mí me gusta ser un poco ser observador. ¿Por qué? Porque hay veces que mirando desde afuera, tú puedes encontrar un poquito más de luz en las cosas. La masonería cubana ha tenido que desarrollarse durante los últimos 60 años bajo la presión de un gobierno totalitario cuyo interés ha sido siempre mantener a las logias controladas. Eso me supongo que le pase también a las otras fraternidades, a las iglesias, a las religiones, incluyendo la santería, porque son organismos ajenos al régimen que precisamente el régimen quiere tener bajo control. Entonces, dentro de ese panorama, la masonería cubana ha tenido que lidiar con los
problemas que representa el régimen y los problemas internos de los propios masones. A mí me gustaría explicar un poco este aspecto porque hay mucha gente que no han podido, por eso te digo que hay que ser observador. Después de varios éxodos que han existido en Cuba, existió, independientemente del permanente éxodo que siempre ha existido, pero éxodos masivos como el éxodo de Camarioca, la crisis de los balseros, después el asunto del Mariel y más recientemente el éxodo que creo que le llaman los volcanes. Nicaragua, ¿no? Sí, porque era un pretexto Sí. para salir. Entonces, también ha sido un éxodo muy masivo, quizás el que más cubanos han entrado. Eso ha dado lugar y eso invita al análisis de que la masonería ha sido afectada porque muchos masones han formado parte de ese éxodo. Claro. Entonces, al verse las logias con menos membresía, han tenido que disminuir un poco la forma estricta a la hora de admisión de candidatos, porque si no perecen. Entonces, como se ha relajado un poco, no estamos diciendo en todas las logias, pero sí en algunas logias se han visto en la necesidad de abrir un poquitico más las puertas en la admisión de candidatos y eso ha creado que en la masonería actual puedan existir, estoy diciendo que puedan existir algunos que otros miembros que no son aptos para estar en la institución. Y eso ha dado origen al desorden que se acaba de producir, que no es nada nuevo. En el propio año 59, en las elecciones del 59 de la Gran Logia, también hubo un debate enorme porque desde entonces ya había masones infiltrados que eran apegados al régimen y estaban en las logias haciendo un tipo de labor ajena a la fraternidad. O sea que este incidente que hay ahora, que es lamentable y nos llama mucho la atención, es un poquito más de lo mismo. Ahora, la situación de ahora es que hay dos hermanos que están aspirando al mismo cargo, uno de una forma y otro de la otra. Acaban de salir de un gran maestro que cometió un delito de gravedad, que fue la sustracción de dinero que tenían guardado. Entonces, ahora hay una situación bien complicada porque está metido también el régimen ejerciendo presión. Y yo te diría que hay que estar un poco allí y ser un poco analítico para tener una luz clara de qué es lo que está ocurriendo. Eso es Wow, todo. mi hermano. Mi hermano, y desde tu experiencia, ¿cuál es el principal reto que tú ves en los masones cubanos para salir adelante con sus logias de manera independiente, de manera con sus leyes y reglamentos de la logia, de la masonería? Eso es bien complicado. Mira, ellos lo están haciendo bien realmente. Y han logrado subsistir en contra de los embates de este ciclón que es el régimen. Lo han logrado, ahí están haciendo su masonería y eso merece un reconocimiento y demás. De ahora en adelante van a tener que continuar igual, lidiando con el régimen, haciendo la fraternidad que sea posible hacer. Hay problemas de transporte, incluso no se pueden visitar tanto las logias porque hay serios problemas de transporte en Cuba, hay problemas de electricidad. O sea que hay que reconocer que con todo lo que pueda existir en estos momentos, ellos están haciendo una labor encomiable y nada, hay que continuar. Claro que sí. Mi hermano, ¿algún mensaje a nuestros hermanos masones cubanos que desde acá le quieras enviar? Deben seguir como van, deben seguir luchando, lidiando con las circunstancias que hay, que es decía alguien una vez que el hombre es hijo del momento y tiene que desarrollarse de acuerdo a esas circunstancias. Ellos deben continuar como lo han hecho hasta ahora, van a encontrarse con de vez en cuando con algunos problemas como el que tienen ahora, pero yo tengo fe en que van a salir adelante de alguna manera o de otra. Algunos van a salir lastimados, indudablemente, algunos van a quedar
se van a tener que retirar a sus casas, indudablemente. Pero yo creo que van a continuar, yo creo que ellos van a seguir. Y de aquí del exilio le tenemos que dar ánimo y tener que ayudarlos en lo que podamos. Claro, que sepan que nos tienen para lo que necesiten. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, mi hermano. 4 de noviembre de 1960. Hablemos de esto. 4 de noviembre es un libro que obedece a una necesidad, indudablemente. Es algo que hace tiempo nosotros veníamos pensando y habíamos hablado con varios hermanos capacitadísimos, personas, pero los años pasan y la gente van retirándose porque los años, el tiempo es implacable Mm. y entonces nunca se dio la posibilidad. Entonces nosotros dijimos, bueno, aquí lo que hay que hacer es tomar el toro por los cuernos. No tenemos condiciones como escritor ni nada de eso, pero sí teníamos la posibilidad de que durante el tiempo que llevamos aquí nos dedicamos siempre a recopilar todo tipo de información. Y de ahí empezamos a coordinar a ver si se podía lograr. Y con la ayuda de otros hermanos que conocen sobre todo el asunto de los mecanismos de la cibernética y demás. Pero se logró, gracias a Dios, con algunos defectos que debe tener, porque no, eso no es un libro que pudiéramos decir profesional, Profesional, claro. pero es un mensaje y un reconocimiento a los masones precisamente del exilio y de los que se han mantenido por 60 años en Cuba. Wow. Mi hermano, la principal motivación que te inspiró, que te empujó a tomar ese toro con los cuernos, como mismo nos comenta, ¿cuál fue esa? Como ya te digo, había que dejar constancia de lo que había ocurrido y de lo que está ocurriendo. Si la historia pasa y si tú no la depositas, si tú no la conservas, desaparece con el recuerdo de los que se van. Y entonces hay que escribir, hay que hacer las cosas, hay que dejar constancia de lo que ocurre, ser objetivo, no ser tan parcial a veces. A veces cometemos el error o no sé, de ser un poco parcial en las cosas y eso nos puede, a veces nos conduce a exagerar o a disminuir las realidades. Y nosotros quisimos ser en este libro lo más imparcial posible, reconocer lo que había que reconocer y destacar lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, no en son de juez, sino simplemente para evitar que los errores se repitan y para lograr que las cosas bien hechas permanezcan. Qué bien, mi hermano. Mi hermano, ¿algún reto que tuviste en la conformación del libro con algunos hermanos? ¿Tienes hermanos invitados al libro? ¿Tienes historias recogidas en el libro? El reto es, mira, yo pienso que cuando tú escribes, tienes que tener mucho cuidado porque puedes lastimar a un hermano. Claro. A veces tú depositas una información que es real, que es verídica, que está comprobada, que tienes incluso la documentación y aún así puedes lastimar a algún hermano. Y eso es lamentable y uno tiene que cuidarse de no lastimar a nadie. Las citas que hacemos regularmente son hermanos que ya han hecho su tránsito al Eterno Oriente, son hermanos que ya hicieron su carrera, ya corrieron su cortina y su trayectoria está ahí. Con virtudes y defectos eh, aparecen en el libro. Eh, yo digo que más virtudes que defectos porque a veces los defectos son propios del ser humano. Todos cometemos errores, todos podemos hacer algo bien o lo podemos hacer mal. Y a veces cuando tú haces más cosas buenas y se te va una pifia, te pasa como los deportistas que tienen derecho a cometer de vez en cuando un Ya. error, pero siguen siendo estrellas. Sí, claro que sí. Cualquier gran pelotero se puede ponchar, ¿no? Sí, señor, claro. Mi hermano, ¿qué papel jugaron esos hermanos masones que llegaron desde el inicio a este exilio en esta Florida? ¿Qué papel jugaron esos grandes masones? Importante, importante, básico.
insuperable, encomiable, todo lo que te pueda decir. eh, Esos primeros masones exiliados tuvieron que lidiar con una serie de dificultades tremendas. No tenían templos, tenían que reunirse en talleres de carpintería, en casa, en cuartos de la casa de algún miembro, cosas así, hasta que poco a poco fueron encaminándose y con esfuerzo y con una trayectoria deslumbrante comenzaron a construir los templos, y eso ha sido muy encomiable. Además de eso, la lucha permanente en la denuncia a la situación cubana, el apoyo a la masonería cubana con envíos de medicina, con cuidados con los hermanos de la isla, e incluso con presos políticos, masones que han sido presos políticos. O sea, que la labor ha sido encomiable y digna de reconocimiento. Y ese es uno de los propósitos de este libro, reconocer esa labor que si no se escribe, si no se plasma en documentos que pasen a la posteridad, todo eso se queda en el olvido. Claro que sí, mi hermano. Oye, y se me ocurre, estos hermanos que llegaron en el exilio al principio, que comenzaron a reunirse, comenzaron a fundar logias, me imagino. ¿Estos hermanos estaban asociados a la Gran Logia de Cuba? Eh, Fíjate que ahí hay una cosa muy curiosa. Aquí hay masones exiliados, yo creo que desde la época de la colonia, porque acuérdate que hubo logias en la época de la colonia española, aquí hubo logias de masones cubanos exiliados que incluso contribuyeron Sí, con el Partido Revolucionario Cubano que creó el apóstol Martí, y esas logias, algunas de ellas han permanecido todavía, están trabajando. Después de la revolución, después del año 59, continuaron llegando masones cubanos, pero ahí vino una cosa muy, muy interesante. Había una diferencia entre dos grandes maestros, por eso te digo ahorita que dificultades siempre han tenido los masones sí, cubanos. Con motivo del proceso ese que se produjo a partir de 1959, se crearon dos corrientes masónicas dentro de la isla. Una que tenía esperanza en los cambios que se estaban haciendo y otra que no confiaban en lo que venía. Entonces, cuando vienen para acá dos grandes maestros, exiliados los dos, coincidentemente en los años 60, 61, uno había presidido el grupo de los que tuvieron fe en los cambios que venían, que se llamó Juan José Tarajano, abogado él. Y el otro era Carlos Piñeiro, que era el grupo que incluso realizó conspiraciones y en apoyo a los alzados del Escambray y cosas así. Esos dos hermanos crearon dos corrientes masónicas acá en el exilio. Uno logró uno logró un permiso de la Gran Logia de la Florida, no para fundar logias, sino para atender los asuntos de la masonería del exilio. Y el otro sí logró un reconocimiento de la Gran Logia de Cuba, que le dio una autorización para fundar logias, pero dentro de la jurisdicción de Cuba, lo cual sí, era una cosa un poco sui generis, que tiene otros nombres dentro del movimiento masónico que le llaman una cuestión de irregularidad, porque se sale de los sí, cánones de la masonería universal. Pero bueno, aquello funcionó, los dos bandos tenían el mismo propósito: denunciar al régimen, hacer fraternidad, ayudar a los recién llegados y construir sus templos. En el año 66, Tarajano, el doctor Tarajano, disolvió el grupo que él tenía, que tenía dos o tres logias. Él las disolvió y entonces ese grupo de hermanos se pasaron para la delegación, que era como le llamaban entonces. Y la delegación llegó a tener bastantes miembros. ¿Qué pasó? Que eh, ahí se quedó una sola línea de pensamiento en cuanto a la masonería. Y ahí se ha ido elaborando, no han logrado incorporarse a la Gran Logia de la Florida, una gran parte sí lo ha hecho ya, pero no han logrado incorporarse a otra parte y estamos en el tiempo, vamos a decir, en el stand-by,
a ver qué puede ocurrir si se mantiene esa situación o si se logra finalmente algunos cambios de mejoría de una forma o de de otra. una forma o de otra, claro. Mi hermano, en algunos de estos años, en algún momento, ha existido una unión, una unificación de todos esos masones exiliados acá, no con distintas vertientes, no irregular, irregular, no. Ha existido una unión total de todos esos hermanos. Realmente de cubanos solamente, tengo que decirte que no, porque hay una gran cantidad de masones cubanos, como te dije ahorita, que desde tiempos antiguos ya pertenecían a las logias que pertenecen a la Gran Logia de la Florida. Sí, Y eso eran bastantes, no eran unos cuantos. Y los que llegaron después del 59, eh, aunque se han creado varias agrupaciones, todas con el mismo carácter de logias particulares, eh, han sido separadas por problemas personales, problemas de un poco de desentendimiento. Ha habido épocas de unificación donde se ha trabajado juntos y han habido épocas en que no. O sea, en ese aspecto han habido altas y bajas. altas y bajas. Sí. Wow. ¿Alguna anécdota de alguno de esos hechos históricos? Sabemos que tenemos el libro, sabemos que vamos a ir allá y queremos invitar a todos también a que adquieran el material, pero nos puedes relevar, aunque sea una solita, alguna anécdota histórica que está en el libro, que nos llame a los lectores a leer este libro. Figúrate, ahí me ha sorprendido con esa. eh, es que el libro está tan anecdótico desde el principio hasta el final que querer escoger una sola ocasión, no sé, pudiera ser dejar otra de lado que Sí, también fue importante, emotiva y emocionante. Esta es una institución que te ofrece muchos momentos de un poco de amargura, pero también te ofrece muchos momentos de felicidad, de esparcimiento y te congratula, la verdad. hermano, entonces, digámoslo de otra manera, ¿por qué debemos adquirir este libro? Debemos adquirir el libro porque es una enseñanza Histórica. de una enseñanza histórica de lo que se ha logrado y de lo que no se ha podido lograr. Es una enseñanza de lo que se ha hecho bien y lo que se pudo haber hecho mejor. A lo mejor nada se ha hecho mal, pero sí se pudo haber hecho algunas cosas mejor. Y yo creo que estudiando bien ese libro, el propósito es ese, nos puede ayudar a entender un poco algunas cosas y a evitar que en el futuro demos patinazos innecesarios. Hermano, ¿el libro empieza en qué año? ¿En el 60? El libro empieza en el 60, pero hay algunas anécdotas y cosas de mucho De antes. mucho antes. Sí, sí, porque el libro recoge algunos eventos que se desarrollaron en el año 58 en Cuba, que fue una época de gloria para la masonería, 56, 57, 58. Siempre hubo épocas importantes en la masonería, pero en esos años fue que se logró la construcción del edificio de Carlos III y Velasco Aín, que es un hermoso edificio de 11 pisos, que tiene una cantidad de templos tremenda, tenía oficinas, tenía una universidad que funcionaba allí masónica, con profesores masónicos y reconocidos por el Ministerio de Educación de las épocas anteriores. Y era un orgullo ese edificio. Lamentablemente en estos momentos está en malas condiciones. Nosotros lo visitamos por los años de 2013, después fuimos también creo que en el 21 fuimos y el elevador no funcionaba. Wow. Imagínate, 11 pisos, subir 11 pisos en una escalera es bien, personas de la tercera edad que casi todos los masones son. Y ese es el deterioro propio de la situación cubana, que ahora mismo no tienen electricidad para las sesiones, tienen que hacer las sesiones con lámparas, Velas no sé, recargables, claro. con cosas Improvisar. recargables, exactamente. Mi hermano, ¿hasta qué año? ¿Hasta la actualidad? Hasta la actualidad, sí,
hemos mantenido contacto con logias de Cuba. Cada cual tiene su logia y cuando va de visita a ver la familia, pues visita la logia, contribuye en algo y cosas así. Pero uno ve la situación que están atravesando. Por eso te decía ahorita que hay que reconocer el trabajo que ellos han hecho, que se han mantenido ahí haciendo la fraternidad con las dificultades que hay. Y de la misma manera que el pueblo de Cuba se ha mantenido vivo y con esperanza de libertad, la masonería también se ha mantenido ahí haciendo la fraternidad en las condiciones posibles. Hermano, antes de entrar en las últimas preguntas que tenemos acá en el canal, que a mí personalmente me encantan, algún tema que quieras decir, alguna pregunta que no te hice, algo de lo que quieras hablar. Bueno, yo creo que las preguntas han sido, te felicito por eso, porque han sido Gracias, mi hermano. muy claras, muy fáciles de contestar. Por lo menos para mí me han parecido fáciles y nada, estoy complacido con las preguntas que tú has hecho. Gracias, mi hermanito. Nosotros, como desde el inicio dijimos, tenemos fundado un canal, tenemos fundado un podcast para el bien de la orden, para el bien de todas las órdenes. A pesar de que, como tú dices, a pesar de tener a veces tropiezos en nuestras órdenes, en nuestras distintas instituciones, quiero que estos espacios deberían ser para eso, para crear la unión, para hacer el bien, para hablar de lo lindo que es ser un hermano fraternal, ya sea masón o felo o caballero de la luz o cualquier otra fraternidad. Yo creo que estás haciendo una labor maravillosa, encomiable, y qué bueno que las redes sociales nos ayudan hoy en día a llegar a los hogares de los miembros de las fraternidades. Y creo que esta labor de ustedes está muy bien enfocada y qué bueno que estás incluyendo personas de las distintas fraternidades, porque no solamente la masonería ha sido una fraternidad importante en Cuba y en el mundo, la Orden Ofelo Sí, es una orden muy encomiable, los Caballeros de la Luz también es una institución muy fraternal, muy laboriosa, muy patriótica, y yo creo que todo el mundo hace una labor y este podcast que tú has creado, yo creo que tiene la función de hacer público, de hacer que todo eso llegue a los hogares y creo que lo estás logrando y mereces que se te reconozca ese trabajo. gracias, mi hermanito. Muchísimas gracias. Estas dos preguntas finales, como te decía, son preguntas que a mí en lo personal me gusta muchísimo hacerle a mis invitados porque ya tienen un toque emocional. Y la pregunta es, la primera de las dos, ¿qué te gustaría ver finalizado? ¿Qué proyecto te gustaría finalizar antes de que terminen tus días fraternales? Bueno, todo el mundo te va a contestar lo mismo. Es la unidad de la masonería. Esa pregunta te la va a contestar todo el mundo con esa misma respuesta. Yo creo que el propósito de las instituciones es unificar a los hombres, hacerlos sentir hermanos, que no hayan esos, resquemores de que yo lo puedo hacer mejor que él o que cree que lo hace mejor que yo. Nada de Sí, eso debe existir en la fraternidad, porque en realidad aquí nadie gana nada. Esto es una institución de sacrificio, de abnegación, de trabajo, de poner buena fe en lo que estás haciendo. Y el sueño sería ese, que los hermanos lleguemos todos a comprender que tenemos un solo camino, un solo propósito y un solo objetivo, la fraternidad entre todos. gracias, mi hermano. Entonces, tu proyecto sería ver una fraternidad unida, una Sí, orden unida y libre. exactamente. Bueno, la libertad es muy Ese, importante. La libertad es muy importante. Aunque hay una libertad interior, que esa no te la roba nadie, y esa se puede lograr dentro de un ámbito cerrado, ahí se puede también sentir fraternidad por el que tienes al lado. claro. Pero sí, yo creo que por lo menos en el caso de nosotros que somos exiliados y que vivimos soñando cada día con que Cuba logre salir del impasse este en que se encuentra, pues nada, el sueño sería que Cuba sea libre, que los masones podamos visitarnos unos a los otros
que podamos ayudarnos en lo que podamos. Y el que quiera regresar, que regrese a su logia anterior. Qué lindo sería. Hermano, y la segunda pregunta es, ¿cómo quisiera el hermano Pablo Sánchez que lo recordemos todos sus hermanos el día que ya no esté con nosotros? Como el más simple de todos, yo no tengo ningún tipo de orgullo personal. Yo soy una persona muy simple. Lo que hago, lo hago porque me nace en beneficio, siempre pensando que lo hago de buena fe. Estoy propenso a cometer errores como todo ser humano y si me quieren recordar, bueno, con defectos y virtudes, yo estaría contento. Hermanito, muchísimas gracias, la verdad. Gracias por brindarnos por brindarnos tu casa, tu hogar, tu espacio y por tener la confianza en que viniéramos hasta acá y te hiciéramos estas preguntas en nuestro canal, en nuestro espacio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Debo confesarte que hay preguntas que me han sorprendido. Sí. Yo he visto tu podcast y me ha parecido fácil. Muchísimas gracias, hermano, de Sin verdad. embargo, hoy ha sido un poco más complicado. Fui más fuerte Un contigo. poquito más fuerte, sí. Mi hermano, ¿dónde podemos encontrar este libro? El libro está en Amazon. El libro está en Amazon. eh, es un libro barato, no es un libro caro, no es un libro difícil de leer, no hay fraseología de alta escritura. Es un libro que está a nivel de cualquier persona. Tiene 278 páginas, tengo entendido. O sea, no es un libro tan grande, pero tiene la sustancia que el hermano pueda necesitar para tener una idea exacta de cómo ha sido el trabajo de los masones en el exilio desde todos los ángulos. Nosotros no estamos especificando en nuestro libro que hay una parte que lo ha hecho mejor que la otra. Hemos tenido el cuidado de ser justo a la hora de redactar porque la realidad es esa, que todo el mundo ha puesto su grano de arena en esta lucha que se ha desarrollado durante 60 años de fraternidad. Muchísimas gracias, mi hermano. Entonces, los hermanos los pueden adquirir a través de Amazon y les llega el libro en físico o pueden comprarlo digital también. Eh, bueno, por Amazon Y te llega el físico. le llega físico a la casa, Le sí. llega físico a la Le casa. llega en 3, 4 días, lo más que demora 3, 4 días, le llega el libro a la casa. ¿Entiendes? Es bien fácil. Tengo entendido que se está vendiendo en México. Hace pocos días entramos en la Amazon de México y se está vendiendo allá también. O sea que sería bueno que algunos latinos americanos también lo puedan obtener, que Sí. ahí hay un poco también de la experiencia cubana y el fracaso del proceso este en que nos involucraron a los cubanos durante 60 años, a ver si les ayuda a que no corran el riesgo que nosotros nos tocó. Conociendo nuestra historia, claro. Exacto, exactamente. Bueno, les invitamos a todos a adquirir este maravilloso libro, 4 de noviembre, Un grito de libertad en los pilares de la masonería, escrito por Pablo Sánchez Godín. Es un libro magnífico, recoge la historia desde antes de los 60 de la masonería hasta la actualidad. Así es. Te agradezco de corazón esta invitación y nuevamente te ofrezco mi casa, mi humilde hogar, para cuando quieras traer algún hermano, no importa de la fraternidad que sea, puedes traerlo y aquí con mucho gusto, como si un día quieres traer un preso político, lo puedes traer también y aquí este es el hogar de todos Muchísimas ustedes. gracias, mi hermano. Gracias por aceptar nuestra invitación. Entonces, ustedes que nos visitan, ustedes que nos escuchan en todos los canales de podcast, que nos ven en nuestros canales de YouTube, gracias por seguirnos y síganos, por supuesto, para ver otros capítulos de Más allá del juramento.